Bienvenidas, queridas amigas, bienvenidos, queridos amigos, aquí a La Noche Negra. Ustedes ya nos van conociendo, un programa en el que hablamos de todo un poco. Todo lo relacionado con la intriga, la creatividad, la fantasía, los géneros literarios, el cine, la verdad, la posverdad y el origen de muchas de las cosas y causas que hoy nos interesan y afectan. Generalmente con invitados de un enorme interés. Lo tiene, sin ninguna duda, el de hoy. Fermín Bocos, bienvenido. Bien hallado. Gracias, Juan, por invitarme. Te vamos a secuestrar, Fermín, los próximos 30 o 40 minutos. Vamos a abusar de tu confianza porque tienes muchas cosas que contar. Has escrito ya unas cuantas. Pero yo voy a comenzar la entrevista, Fermín, que dividiremos entre tus dos grandes ocupaciones, el periodismo y la literatura, comenzando por el periodismo, porque yo tengo la sensación de que eres un testigo de la historia. Es que viendo tu currículum, televisión, radio, informativos, has sido enviado especial, has vivido los grandes acontecimientos desde los años 70, la muerte de Franco, hasta el gobierno de coalición. Eres, por lo tanto, un hombre muy representativo del periodismo español actual. ¿En qué momento lo ves ahora? Que es una pregunta que nos hacemos muchos. Al periodismo. El periodismo en general, bueno, sí. Déjame que diga, que haga una declaración previa. Sabes que un buen periodista, según la escuela clásica, es el que calla más de lo que dice. Sí. Pero, en fin, yo voy a hacer no una excepción, sino voy a tratar de contestar a tus preguntas. Sí. Yo creo que veo que nuestro oficio, no por falta de profesionalidad, sino porque se ha convertido el periodismo en una industria, está atravesando por uno de sus peores momentos, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista del papel, que está retrocediendo a favor del mundo digital, sino porque hay un tipo de lector que pertenece, digamos, a una generación que podría ser la mía, tú eres más joven, que sigue todavía fiel al papel, pero que ya las nuevas generaciones se han incorporado a otros soportes. Entonces, a partir de ahí, de esa crisis industrial unida a la crisis que se derivó de la situación económica a partir del 2008, estamos encontrando con un fenómeno nuevo, desconocido. Periodistas que trabajan mucho más que antes y cobran mucho menos de lo que cobrábamos cuando yo tenía la edad que tienen ahora, pues, los compañeros de 25, 30, 35 años. El ascensor social que proporcionaba el periodismo con ese prestigio que nos dio, seguramente inmerecido, durante la transición al grupo, digamos, que empujaba aquello, el grupo germinal, ha desaparecido. Y cada vez estamos viendo más que se está convirtiendo en un ejercicio de supervivencia. No, con esto no quiero decir que vaya ni deba desaparecer, porque luego lo que sí veo, y voy a terminar, córtame porque yo vengo de la radio y soy de párrafo largo, veo manifestaciones un poco inquietantes de un gremialismo que va en contra de lo que es el derecho fundamental a la información. Hace poco se ha producido un episodio en el Congreso de los Diputados que, si quieres, para que no me alargue yo, lo centras tú y yo te doy mi opinión al respecto. ¿Sabes a qué me refiero? A ese intento de excluir a periodistas de la sala de prensa aún estando acreditados. El origen del periodismo, Fermín, es contar la verdad, no es otro. Cuando algunos hemos desembocado en este oficio ha sido con esa intención. Si hemos llegado a tener alguna credibilidad ha sido porque hemos contado la verdad de una manera objetiva. ¿Tú crees que esa sensación, esa garantía se está perdiendo hoy, que el televidente, el lector de periódicos, tiene la sensación de que ya no hay tanta verdad en lo que se le comunica, que hay como un adoctrinamiento, que hay un interés oculto y que de alguna forma se le está influyendo y se le está, digamos, tergiversando la realidad? Totalmente de acuerdo. Para empezar, yo creo que deberíamos enmarcar, por lo menos yo lo he hecho, en mi trayectoria profesional y también como profesor de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Carlos III, estaba enmarcando, creo recordar que incluso era el primero día, decía, el deber del periodista es decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Que no era una curiosidad o una butad mía, que remite a George Orwell, a Eric Blair, que es uno de nuestros clásicos. Y luego, en relación con lo que me preguntas, se está produciendo un fenómeno que es lo que se llama el periodismo ciudadano, que ha hecho que mucha gente crea que a través de un teléfono móvil captar una historia, una instantánea, ya está contando una historia.
en razón de la crisis económica, estamos viendo que la guerra de Siria no la hemos contado, salvo Pampliega, que se jugó la vida, un colega nuestro, por cierto, un freelance, lo cual dice muy poco de la situación y al propio tiempo describe el drama de la penuria de testigos, porque el periodista que está en la guerra, y he estado en algunas, en las dos del Golfo y en alguna de África, la garantía que le transmite al lector o al radioescucha o al telespectador es que lo que le cuenta lo ha vivido. Y además tiene la obligación de contextualizarlo, porque de otra manera no te enteras. De otra manera, hemos estado asistiendo a descripciones de los horrores de los bombardeos en Siria, con unas versiones que venían unas veces de los propios agresores, algunas veces, porque a través de los vídeos ciudadanos y demás, hay que decirle a quien tenga todavía necesidad de conocer lo que pasa, que debe garantizárselo a alguien que haya pasado a través de una formación, unas facultades, que sepa de verdad lo que está pasando antes incluso de llegar al lugar de los hechos. Fíjate lo que te quiero decir. ¿Cómo recuperar la independencia, Fermín? Porque tú eres un romántico y eres un soñador, pero también eres un hombre práctico, que ha dirigido telediarios, que los ha presentado, que sabes que es una redacción, que has manejado teletipos, agencias de prensa. ¿Cómo recuperar la independencia del periodismo y su prestigio? Mira, vamos a ver. La única posibilidad, el referéndum cotidiano de nuestro trabajo es el kiosco, son las audiencias, en definitiva es el público. Nosotros tenemos una ventaja sobre los políticos, yo que me dedico fundamentalmente al análisis político, y es que yo puedo decir lo que estime oportuno, pero no tengo la responsabilidad que le asiste al político. Luego yo tengo una gran responsabilidad subsidiaria. No me puedo inventar nada, no debo contribuir a la lucha política, no debo dejarme reclutar por la lucha política. Y ahí introduzco un elemento que conecta con nuestro oficio en este momento tan delicado. Hay muchos colegas nuestros que están ya en el otro lado de la trinchera, que por razones fundamentalmente de supervivencia, porque los alquileres de las viviendas suben, la vida está cara, y no digamos ahora con el 5 y punto y algo de inflación, y entonces yo no juzgo a nadie, pero sí debo decir, sin llegar a la escala de pensar que el periodismo es un sacerdocio, debo decirle a todos aquellos que tengan la ilusión de dedicarse al periodismo que este tiene que ser un oficio sacrificado, que el protagonista siempre es la noticia y el público debe recibirlo, no el periodista. Malo cuando un periodista se disfraza, yo te hablo ya que hablabas de lo de las guerras, malo cuando se disfraza con un chaleco de estos de pescador y aparece haciendo un unilateral en un frente y le ha pagado unos dólares a un matado que pasa por allí para que dispare 4 tiros de Kalashnikov, para que el unilateral en ese momento tenga una apariencia de realidad. Malo. ¿Por qué? Porque los grandes que yo he conocido, empezando con el que estuve trabajando, el gran Manu Leguineche, iban vestidos como la pata a la llana, vamos, y iban a la guerra a contar lo que pasaba a los que sufrían la guerra, no fundamentalmente a los que se enorgullecían de sus atrocidades. Dicho eso, el público es el que sanciona. Si quiere recuperar el periodismo de calidad, tiene que pagar el precio del periódico, o tiene que en ese momento aceptar la publicidad en las emisoras de televisión o de radio que viven de eso, porque de otra manera al final nos lo acabarán contando y se convertirán en comunicadores, dejarán de ser periodistas, y el comunicador, a diferencia del periodista, está al servicio de la verdad de quien le paga, y el periodista no debería estarlo. ¿Qué autores te influyeron? Si bajamos, buceamos, viajamos al origen de tu cultura, ¿quién está allí? ¿Está Galdós? ¿Está Dostoyevsky? ¿Está Edgar Allan Poe? Eso fue posterior. Yo creo que primero fueron los clásicos, ¿no? Sí. Stevenson, La isla del tesoro, Dumas, El conde de Montecristo, las aventuras que puede leer un chico de 10, 11 años a partir de los libros que encuentra en casa, ¿no? Luego yo podía ponerme estupendo diciendo, mira, a mi temprana edad empecé a leer a Proust en busca del tiempo perdido, y me pareció que Albertina no era... No es verdad. Es decir, yo creo que mosqueteros, al final, yo creo, efectivamente, hay un punto una pulsión hacia la literatura complementada por los tebeos. Porque, vamos a ver, ahora cualquiera de nuestros telespectadores sabe que le da al botón del mando a distancia y tiene multitud de canales y tal. Pero en nuestra época, hablo de los años 60, finales de los 50, la televisión en España no
existía todavía. Y entonces los tebeos, la visión gráfica de una colección fantástica, por ejemplo, de obras clásicas, de aventuras, El prisionero de Zenda, no sé qué, que las habían llevado a textos que además estaban, digamos, acompañados de dibujos, ¿no? Entonces eso era la apertura hacia el tebeo, Capitán Trueno, el Jabato, sí, recuerdo aquella cómics que ahora pues han sido, digamos, en compañía, ¿no? Suplantados pues por los Supermanes de turno, ¿no? Los Spider-Man y toda esta gente, ¿no? Además de a todos estos, lees a un tal Homero. Ah, bueno, sí. Y de pronto descubres el Mediterráneo, que va a ser importantísimo en tu carrera periodística y novelística, y empiezas a soñar con aquellos héroes griegos, con aquellas heroínas, con Scliman, con Troya, hasta, lograr escribir este maravilloso libro que tengo por aquí, Viaje a las puertas del infierno, donde atesoras todas las lecturas del mundo clásico, y tú, un poco como Ulises, te lanzas a la aventura, pero en vez de buscar a Helena, buscas las puertas del infierno, ¿no? Y nos hablas de unos lugares mágicos, de los oráculos, de Delfos, de los volcanes de Sicilia, aquellos lugares donde tú sospechas que hay algo telúrico, que hay algo maléfico o algo revelador. Y nos dices, en España hay por lo menos 2 puntos mágicos donde podría ocurrir algo así. Uno es el Escorial y otro es el monasterio de la Rábida. Te viajas hasta allí y comienzas a indagar si no estarán construidos sobre lugares antiguos, santuarios dedicados a los dioses del mal. Permíteme que contextualice, en 20 segundos, el por qué el Mediterráneo en la ficción y la visión del mundo de alguien que ha nacido mirando al Cantábrico. Tiene que ver con mi paso por Barcelona. Yo me fui de Santander a Barcelona porque mis padres quisieron que estudiara periodismo. He vivido 20 años en Cataluña. Entonces, ese despertar mío, donde hice el bachillerato en Cataluña, coincidió con que el mar que inundó por primera vez la mirada, en el caso de un joven que estaba descubriéndolo todo, pues era el Mediterráneo, ¿no? Y empecé a sentir algo que solo después supe definir a partir de lo que cuenta Homero respecto de Ulises. Homero le hace decir a Ulises que sentía la nostalgia de los países que no había conocido. Que es, si lo pensamos bien, es un poco el que tiene un impulso que no sabe cómo definir, pero que le lleva a viajar, en definitiva, a viajar. Y eso es lo que me ha llevado, a partir de distintas experiencias, a primero poner por encima de todo una máxima latina que dice ubi bene ibi patria. Donde estoy bien, ahí está mi patria. Si tuviéramos que hablar ahora de política, de nacionalismos y demás, yo no me alejaría de ese tono, porque los seres humanos hemos venido a este mundo, en la medida de nuestras posibilidades, a intentar ser felices. Dicho eso, y no hacerle la puñeta al vecino. Dicho eso, volviendo a tu pregunta, después de haber viajado mucho, no solo por Grecia, que también, no solo por Italia, sino por Israel, yo he estado en Babilonia, en las ruinas de Babilonia, en 2 ocasiones, en la última guerra, viendo la puerta aquella de Istar, uno de repente sentí la sensación de que tenía que haber una explicación de por qué había tantos oráculos en determinados puntos de determinada geografía. El oráculo era el punto en el que los hombres se comunicaban con los dioses. Y de hecho, este libro, Viaje a las puertas del infierno, estuve a punto de titularle Cuando los hombres hablaban con los dioses. Y el hecho de darle vueltas a los oráculos me llevó a algunos de los sitios donde había un oráculo. Los más conocidos, pues el de Ulises, el de Éfira, el de Cumas, la Sibila y el de Delfos, y 2 en España descubiertos, que no eran oráculos sino puertas del infierno. Uno está en San Lorenzo del Escorial y otro en el monasterio de la Rábida. El libro empieza, de hecho, con un atrevimiento por mi parte, yendo a visitar la Rábida. Ya no es un cenobio, porque los frailes franciscanos que están allí, parece que tiene una comunidad chiquitita de 5 o 6, pues dicen misa, tal, atienden el jardín, pero no es una comunidad, digamos, cenobítica como alguna que he conocido en el Monte Athos en Grecia. Y de repente, después de haber leído que allí hubo una puerta del infierno donde se sacrificaban doncellas. ¿Está Tartesos también por allí? Bueno, lo apuntas. Tartesos la era desembocadura del es Tinto, justo el Tinto y el Odiel, exactamente. Claro, el río de las llamas mágico. Y el río del llanto, que dice Ulises. Y esa es la segunda parte que me llevó a interpretar algunas lecturas que decía que realmente Ulises traspasó las columnas de Hércules y llegó justamente hasta la Rábida. Pero por centrar lo de la Rábida,
me acerqué a un señor que estaba allí con mucha pericia podando un rosal, una cara apacible, y le dije, perdone, ¿podría usted decirme dónde puedo encontrar al padre prior? Me levantó la cabeza y me dijo, soy yo, hijo. Me parece que... Y digo, discúlpeme, padre. Digo, ¿podría usted decirme dónde estuvo aquí la puerta del infierno? Y se me quedó mirando como diciendo, este es un friki que viene aquí a... Y dije, perdón, me identifiqué, me había escuchado en la radio. Con lo cual ya, digamos, esa parte negra desapareció. Y entonces realmente le conté algo que luego corroboramos en la biblioteca de La Rábida, que efectivamente allí hubo un lugar donde se sacrificaban en tiempos prerromanos doncellas para propiciar el éxito en las cosechas, que era una costumbre bárbara típica muy extendida a lo largo de todo el Mediterráneo. No fue el único sacerdote que conociste en tus viajes hacia las puertas del infierno, Fermín, porque poco después te encuentras con un exorcista, además aragonés, José Antonio Fortea, que te recibe en su parroquia de Alcalá de Henares y con el cual tienes una conversación extraordinaria, además con el testigo de un libro mítico, el Malleus Maleficarum, que era un poco, digamos, el libro contra el demonio, con el libro de los inquisidores que tenía ahí el padre Fortea, y hablasteis del mal y hablasteis del maligno. Evidentemente, Fortea cree en el diablo porque lo combate con el exorcismo. Pero ¿cuál es tu opinión sobre el diablo y la existencia del mal? Vamos a ver, yo soy un periodista, entonces un periodista está para dar fe de los hechos, lo que ve, lo que puede verificar y en todo caso interpretar y explicar a partir de los antecedentes de lo ocurrido, lo cual no me impide estar al cabo de la calle de lo que ha sido a lo largo de la historia el mundo del demonio y del mal. Yo creo que si separamos la figura del demonio de la iconografía clásica, sobre todo atenida pues al relato del Dante y el infierno y demás, y lo transferimos al mundo del mal, ¿hay alguien que pueda dudar de que el mal existe? Cuando yo escribí este libro, estaba operando en el sentido más terrorífico del término, matando a inocentes y a todo lo que pillaba por delante la gente del ISIS. ¿Alguien puede dudar de que el mal existe? Pero en relación con el demonio, a mí me gustaría contestarte de una manera volteriana. Como decía Voltaire, la primera habilidad del diablo es hacernos creer que no existe. Y llevado a los textos, digamos, ya un poco más próximos a nosotros, el Papa Wojtyła, San Karol Wojtyła, decía que el diablo existía y que había que atenerse a la doctrina clásica. El actual Papa Francisco Bergoglio lo dice, antes de ser Papa lo dijo en una conversación con un rabino muy afamado de Buenos Aires, que publicaron además a medias un libro, que la idea del infierno como tal hay que transferirla al mundo del ángel caído. Es el dolor que siente el creyente por estar alejado de la presencia de Dios. Luego ya hay una visión, digamos, ya más metafísica. El otro mundo, el del infierno, nos remite a partir de Dante al anterior mundo a Dante Alighieri, que es el mundo de el Hades, y es ahí donde aparece Grecia y donde aparece la Sibila de Cumas ya en el mundo romano. Una transferencia entre la Odisea y la Eneida, ¿no? Es decir, la visión que tenían los antiguos de que existía un lugar posterior a la muerte. Y como corolario en este libro, que es un libro de viajes, pero en fin, un poco trufado de elementos de la historia, es trasladarle al lector la idea de que el origen de las religiones, todas, sin entrar en más profundidades, es el miedo a lo que pueda venir después de la muerte. Hay un momento en el que, en el tránsito, digamos, hacia la razón, o hacia cuando empieza la razón a decorarse de filosofía, Epicuro nos dice que no hay que temer a la muerte, porque hay que desconfiar de los dioses, que son creaciones humanas. Pero bueno, entre lo uno y lo otro, ¿qué nos encontramos, querido Juan? Pues nos encontramos que hasta este siglo XXI, el miedo al infierno ha guardado el orden social. Era Cicerón el que ya alertaba de que había que condenar la doctrina de Epicuro, porque de ese descreimiento se derivaría la anarquía y el caos, y en definitiva la Inquisición, convertida, digamos, en policía de las ideas a partir del hecho religioso, de la herejía y demás. ¿Qué es lo que consiguió?
estabilizar o fosilizar, según las interpretaciones, ¿no?, a nuestro querido y admirado aragonés Miguel Servet. Le parecía que, respecto de los calvinistas, en fin, no vamos a entrar en más profundidades, pero ese miedo es el que remite a la idea del infierno, que es una construcción teórica como algunas de las propias religiones, ¿no? En el viaje a las puertas del infierno, Fermín, en tus viajes por Grecia, por muchos lugares, pero sobre todo por Grecia, reconstruyes la memoria de grandes personajes. Nos hablas de Lord Byron, por ejemplo, de su lucha por la independencia de los griegos, por su muerte de fiebres en Missolonghi, cómo fue trasladado el cadáver de Byron en un tonel de alcohol a Londres, cómo cuando abrieron el tonel apareció el rostro todavía divino de Byron, pero el cabello ya estaba plateado. Toda clase de leyendas. Todos estos grandes personajes que tienen algo de diabólico: Fermín, Byron, Edgar Allan Poe, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, tal vez el propio Picasso, ¿no? En un momento determinado han sido condenados como herejes, ¿no?, como hijos del diablo, pero sin embargo han sido precursores de la inteligencia, del arte, han abierto puertas en ese momento cerradas, ¿no? ¿Cómo tú crees que el arte, la propia literatura, es una herramienta del progreso, de la inteligencia también, además de un placer estético? Sin ninguna duda. Yo creo que el genio va por delante incluso sin saberlo. El genio y, curiosamente, la juventud aparejada al genio. Porque de las personas que has mencionado, con la excepción de Picasso y un poquitín más adelante, Poe, que muere a los 40 y algo, es gente que florece, por utilizar este término muy de castellano antiguo, muy joven, y crea, digamos, a su alrededor una estampida. Hay una parte de la sociedad que lo rechaza, pero otra parte es consciente de que ha dejado ahí una semilla que acaba germinando. Vivimos probablemente de los avances que han ido determinando los herejes que en cada época... Hereje me refiero a quienes estaban, digamos, en la periferia del orden establecido, quienes han ido rompiendo moldes, lo cual no excluye el talento. Estoy pensando en Chateaubriand, por ejemplo, y las Memorias de Ultratumba. Un caballero muy, muy, muy conservador, pero un verdadero edificio desde el punto de vista literario, ¿no? Lo uno no excluye el otro, pero era por contestar a tu pregunta. Por cierto, se me ha que, digamos, en este párrafo que pende de la improvisación, explicar el porqué de lo del padre Fortea y el Escorial. El Escorial, hay una teoría que probablemente toma elementos de la leyenda, que dice que Felipe II, pudiendo haber elegido cualquier lugar del mundo, porque era la época en España, en el imperio, no se ponía el sol, en los reinos hispanos, para respetar la Constitución igual y que no los antepasados de Lanuza no piden. Sí, digo, pensando en el episodio de Antonio Pérez y tal, pudiendo haber elegido incluso Lisboa, fijemos, puerto de mar, tal, abierto ya a las Américas y tal, eligió un lugar que, para aquellos de nuestros telespectadores que han estado, y no digamos si ha sido en invierno, en el Escorial, en fin, hace un frío que pela. Es como el Moncayo, como Jaca o como Barbastro, donde yo hice la mili, por cierto. Y sin embargo, construyó allí una auténtica catedral civil. ¿Por qué allí? Y entonces la teoría es que Felipe II, que era un hombre muy culto, además una persona muy culto y muy espiritual, porque él se sentía llamado a ser el responsable de mantener, digamos, la primacía del catolicismo respecto de los protestantes que estaban ya con las guerras y tal en la zona de Alemania y demás. Pero al propio tiempo era un hombre que coleccionaba reliquias y era un hombre seguramente supersticioso. Entonces tenía, por una parte, estaban prohibidos los libros, digamos, esotéricos, pero al mismo tiempo tenía a dos colaboradores que se dedicaban a comprarlos por todas partes. En la biblioteca del Escorial hay un grupo de libros que están cosidos y están, el lomo está puesto al revés, de tal suerte que no puedes acceder al libro. ¿Cuál es el origen de la leyenda? Se ve que en tiempos, digamos, ancestrales, los lugareños habían notado que algunos de sus animales, por ejemplo una abeja, se les perdía, o un animal, un perrito, tal, y entonces aparecía muerto en la entrada de una cueva que había allí. Entonces la asociación entre el mal, el infierno, el maligno y demás venía dada. ¿Cuál es la posible explicación del fenómeno? El Escorial está asentado sobre un granito. Toda la montaña es de granito. Y el granito es un mineral
de baja radioactividad, pero radioactivo, y genera un gas que se llama radón. Y el radón en las oquedades, como en los sótanos, provoca una emisión que a quien tenga poca estatura, por ejemplo un animal, le tumba. Digamos que el fenómeno del canario y el grisú en las minas, llevado hacia ese nivel de metro y medio, es el mismo. Hay un templo, y termino, dedicado a Apolo, cerca de Éfeso, en la actual Turquía, en el que el fenómeno era además explicado y explotado por los sacerdotes como una manifestación del poder de los dioses. ¿Tú crees que si Felipe II viviese hoy, Fermín, hubiese pertenecido al Club Bilderberg? Yo creo que sí, ¿no? Yo también creo que sí. El Club Bilderberg, para nuestros telespectadores, que seguro que lo saben, la mayoría de ellos, pues es uno de esos entes un tanto fantasmales que se supone agrupa a socios selectos que manejan el mundo, dueños de grandes multinacionales, testas coronadas, grandes editores, etcétera, etcétera, que parece que podrían en sus reuniones manipular la opinión y teledirigir el mundo hacia los mercados o destinos que ellos van diseñando. El Club Bilderberg es uno de los elementos, Fermín, de Algo va mal, tu último y extraordinario thriller, donde viajamos de la antigüedad clásica tan querida para ti a la actualidad más furiosa y compleja de una España, de una Europa donde casi nada va bien, por lo que aquí veo, salvo tu literatura, que funciona extraordinariamente, pero aquí hay muchas preguntas, hay muchas dudas, porque entras de lleno en la trastienda del poder. Aquí sí que tu olfato como periodista, tu intuición, tu experiencia te lleva a sospechar que detrás de esos gobiernos que vemos en los telediarios, detrás de esas declaraciones, hay mucho teatro por un lado, y mucha intencionalidad secreta por otro. ¿Quiénes gobiernan el mundo, Fermín? ¿Tú lo has conseguido? Bueno, en las democracias, aquellos a los que elegimos, sí, con la posibilidad, que no hay que olvidar nunca, de revocarlos en cuanto veamos que no cumplen sus promesas. Y no voy a dedicarme a hablar ni un minuto más de la política actual. Vamos a ver, el Club Bilderberg, que efectivamente arranca la novela justamente de un asesinato en más de uno, dos, en el Club Bilderberg, es un club que no es un club secreto, es un club discreto. Tú lo has descrito muy bien, de magnates en varios órdenes. El industrial, el de la política, jefes de Estado, primeros ministros. Bueno, fue fundado por el príncipe Bernardo de Holanda, ¿no? Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Norteamérica en unos momentos muy cruciales del gran país norteamericano, era uno de los asiduos. Algunos de los directores de medios de España han participado en reuniones del Club Bilderberg, y también algunos de nuestros políticos. Para entendernos, no es un club secreto, pero es muy discreto. Y en el orden de la novela, digamos, que sería el núcleo fundamental de una parte de la novela, porque tiene otras relacionadas, pues no sé, con el tráfico de obras de arte, con la Stasi y tal, se produce una reunión, que voy a tratar de resumirla en pocas palabras. Un secretario de Estado norteamericano, de la ficción, todo es una ficción. Toda la novela transcurre 6 meses antes de la invasión norteamericana de Irak. Este caballero viene y les dice a los allí reunidos, que son esos dueños de periódicos, gente que puede manejar los hilos que están detrás de las grandes opiniones editoriales, y les dice: vengo a deciros que quien podía tomar la decisión de invadir Irak ya la ha tomado. No os pido vuestra opinión, está tomada ya. Lo que sí os pido, sobre todo en Europa, teniendo en cuenta que predomina un sentimiento, una corriente de izquierdas, es que nos apoyéis, porque debo deciros que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, y que naturalmente es un peligro para el universo, para las democracias occidentales y para todo el mundo que conocemos y defendemos. Y en un momento determinado, uno de los protagonistas, que es precisamente un magnate de la prensa española, se inquieta un poquito, porque él, que es de derechas y dirige un núcleo, un grupo de derechas, piensa, bueno, es verdad, la opinión dominante en España, estamos hablando de la guerra de Irak, acordémonos de las manifestaciones que vinieron después del no a la guerra, es dominantemente de izquierdas, digamos, el pensamiento predominante, el hegemónico. Y en ese momento el personaje de la ficción les dice, no debéis preocuparos. El New York Times va a publicar la noticia
de que Saddam Hussein iba a dar pelos y señales que tiene armas de destrucción masiva. El que entonces fue secretario general, y esto ya no es la ficción, secretario de Defensa, Colin Powell, que ha muerto hace poquito, fue a la ONU a decir que las tenía. Entonces, este personaje de la ficción, el español, dice, si el mítico New York Times, si el mítico Times publica la noticia, yo ya no tengo de qué preocuparme. Se pone ya a sus cosas. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que puede llegar un lector de esta novela negra? Porque es una novela negrísima, porque aquí no, digamos, no hay redención detrás. Yo no juzgo, cuento. Es que todos tenemos una opinión respecto de no importa qué, pero esa opinión que creemos propia y que incluso hemos sido tan honrados y tan, digamos, desconfiados la hemos allegado a partir de la frecuentación de más de un medio, esa opinión es el resultado de la agrupación de noticias que se orienta en una determinada dirección para conseguir que tengamos esa opinión. Todos creemos ser dueños de nuestra opinión y en realidad estamos siendo manejados. Es lo que le decía el secretario de Estado a la gente. No os pido que nos apoyéis porque la decisión ya está tomada. Lo que quiero es que nos apoyéis ¿en qué? En evitar las conclusiones, las repercusiones sociales. Y luego hay otros personajes aquí que ya de la política y dice... No me preocupa la sangre, lo que me preocupa es la tinta. O sea, lo que le preocupa es el escándalo, no el escarnio moral de una decisión tomada que acabó en lo que acabó. Porque debemos recordar, para los más jóvenes de la Noche Negra en la televisión de Aragón, que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Yo estuve en la guerra de Irak, estuve justo en una base que había sido un antiguo regimiento de tanques de Saddam Hussein y estaba con el batallón polaco en un momento determinado frente a la puerta de Istar en Babilonia, las antiguas ruinas de Babilonia, la misma puerta original que está en el museo de la isla de Berlín. Saddam Hussein se había hecho allí un palacio al lado donde estaban los marines norteamericanos retozando en una piscina que tenía allí que era de película, bueno, nunca mejor dicho. Nuestros telespectadores, Fermín, van a disfrutar muchísimo este thriller Algo mal, donde hay una galería extraordinaria de personajes muy contemporáneos, muy actuales, muy definidos, todos con intereses espurios, todos realmente rozando o incurriendo claramente en las fronteras del mal. Hay tráfico de armas, hay tráfico de arte, realmente los buenos sentimientos brillan por su ausencia. Y voy a concluir con la primera, con una pregunta muy parecida a la que te hice al comienzo sobre la independencia del periodismo. Aquí sería un poco sobre la independencia del poder y sobre todo las soluciones que puedes aportar, que podrías sugerirnos para que en vez de que todo vaya mal, algo por lo menos vaya bien en el conjunto de esta Europa y de esta angustia que a tantas personas realmente preocupa, inquieta, angustia en lo económico y también en cuanto a la defensa de libertades. ¿Hay soluciones? Sin duda, la solución está en nosotros, está claro. Es decir, dentro de todo en el libro se habla de la corrupción, de la conexión entre los constructores y la política, en definitiva. Hay un hecho que a mí siempre me ha sorprendido. Yo he dirigido el Telediario de Televisión Española, fui el primer director y fundador, junto a Pedrico Orquicia, que en gloria esté, de Telemadrid, 2 empresas públicas, luego trabaja en la SER, en la COPE, en Onda Cero, en Radio Nacional, otra vez pública. Siempre me ha sorprendido que los partidos políticos gasten tanto dinero en mítines, en actos y tal, cuando podrían, de manera honrada, escueta, tasada y además aceptada por la sociedad, utilizar los medios públicos que se justifica. Televisión Española tiene ahora más de 1.000 millones de presupuesto y una deuda de 300 y pico, en fin. Bueno, siempre me ha sorprendido esa conexión entre la corrupción y el gasto político, porque hay otros que se lo han llevado directamente al bolsillo, de eso ya es pura delincuencia, pero me refiero a que eso se podría evitar, porque el descrédito que está teniendo en general la democracia en Europa, afortunadamente sigue siendo países democráticos. Lo que está atizando o ha atizado la emergencia de los populismos es ese descrédito de la clase política. ¿Y qué es lo que contiene en el núcleo de su discurso el populismo? Está dicho, soluciones aparentemente sencillas a problemas muy complejos. En cuanto llegan al poder algunos de los movimientos o partidos populistas, acaban en la corrupción y lo que sorprende es la rapidez con lo que algunos tocan ya moqueta y a partir de ese momento desaparece. Volviendo al periodismo, yo creo que nuestra tarea es
evitar la tentación de creer que la prensa es un contrapoder. Yo he conocido directores de periódicos, no les voy a poner nombre porque algunos están en activo en otros medios, que creían que su obligación era poner y quitar gobiernos y que vivían obsesionados con el Watergate. Y que podían, a través de sus conexiones con los mandatarios del momento, presionarles a través de sus titulares, de sus historias, de sus informaciones. Yo creo que eso no es el papel del periodismo. Yo creo que el papel nuestro de periodistas nunca es el cuarto o el quinto poder ahora con el 5G y la era digital. No, somos un modesto contrapoder. Estamos aquí para ofrecerle a los ciudadanos, a través de cada uno de los medios que frecuenta, lo que está pasando en relación con las actuaciones de nuestros representantes públicos. Pero son ellos quienes tienen que juzgar, no los periódicos. De ahí lo malo que es adscribirse, casi convirtiéndose en secta, a un solo medio. Y eso llega a la conclusión de que lo nuestro siempre es lo bueno y lo de enfrente es no un adversario, es un enemigo. El periodismo tiene que cumplir un papel de intermediario, pero no de contrapoder, a mi juicio. Con esta sabia receta y reflexión despedimos hoy a Fermín Bocos en muchas de sus facetas como maestro de periodismo, como es también como pensador, gran ensayista, orador. Ustedes lo acaban de disfrutar, pero sobre todo un gran escritor al que tienen que seguir en sus últimos títulos. Algo va mal, un thriller para realmente disfrutar de lo lindo del género negro. Y este maravilloso libro, no lo olviden, ese viaje a las puertas del infierno, donde Fermín realmente nos invita a conocer la Grecia clásica desde un punto de vista completamente diferente. Un placer, un honor tenerte aquí, querido Fermín. Mucha larga vida en tu profesión y hasta siempre de parte de todos tus amigos. Pues muchas gracias. Negra. Tengo, como digo, como comenté de pasada, una enorme dependencia emocional de Aragón, porque yo hice aquí la mili en Barbastro. Pasé unos meses, casi año largo, ahí dándome barrigazos en la montaña de Pineta. Muy bien. Era realmente un mundo fantástico, Monzón, toda la zona. Y conservo todavía relación, no se puede hablar de amistad, con algunos paisanos, ¿no? Porque la mili une circunstancialmente a gente que luego se dispersa, ¿no? Y guardo ese gran recuerdo, ¿no? Jaca, toda esa zona también. Gracias, Fermín. Hasta siempre. A ti.